Bueno, no es estrictamente una clase de farmacología porque el tratamiento de las úlceras, si bien tiene una parte clínica, sí, que se lleva a cabo con cremas y geles y etcétera. Cuando las úlceras toman determinado volumen, determinada seriedad, la debridación tiene que ser mecánica y seguramente quirúrgica porque es un poco salvaje someter al paciente a debridaciones a debridaciones dolorosas y continuas. Bueno, vamos a esperar 5 minutos a ver si se deciden entrar. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día a todos. Bien. Creo que puede. Bueno, en principio entonces, ¿qué hay que hacer con las úlceras? Tratar de que no se produzcan. Sí, o sea, yo les voy diciendo lo que ustedes tienen acá, prevenirlas. ¿Sí? Si uno las previene, no tiene necesidad de hacer nada de lo que dice después. Sí, entonces, sí, lo que podemos decir sobre prevenirlas es que todos los pacientes que tienen territorios predisponentes para tener úlceras, porque en principio las úlceras se forman por decúbito, o sea, porque los pacientes están en una posición y esa posición hace que se comprima la piel y la irrigación se comprometa y entonces el necrose se vaya comprometiendo la irrigación y tenga pequeñas efracciones la piel, pequeñas efracciones porque no son registrables a simple vista, entonces en esas efracciones se infectan y ahí empieza todo el círculo que termina en la úlcera. En realidad uno tiene que tratar de tiene que tratar de prevenir esa situación y la manera correcta de prevenir esa situación es mantener la piel correctamente hidratada y cambiar de posición a los pacientes si estos están postrados en una posición y no pueden hacerlo por sí solos. Rotar a los pacientes, cambiarlos de posición. Incluso hay algunos métodos accesorios como los colchones de agua o aros, esos aros con agua que se inflan con agua que permiten que el paciente no esté siempre sufriendo una presión sobre la piel que sea determinante para que todo ese circuito del que hablamos recién se produzca. Bien, una vez que la úlcera se produjo, tenemos varios, o sea, los procedimientos son estos que le dicen acá, debridar, o sea, hasta que lleguemos al tejido necrótico de la úlcera,
claramente no es que hoy vamos a empezar a tener una úlcera y mañana vamos a tener tejido necrótico. No funciona así. Entonces, hay que limpiar la herida, prevenir, mantenerla limpia y, si es posible, aislada para prevenir infecciones. Y con una humedad adecuada. Para esto contamos con algunos recursos farmacológicos que vamos a ir viendo de a poquito, porque no todos se usan en la actualidad. O sea que no se van a topar con todos ellos. El ácido linoleico, bueno, estos ácidos grasos hiperoxigenados se usan en varias cremas, en varios tipos de lociones, cremas, ungüentos, que en realidad lo que persiguen es mantener la humedad natural de la piel, formar una capa sobre la piel y mantener la humedad natural. Son todos esos que tienen detallados ahí. Al mantener las condiciones normales de la piel, mantienen el colágeno y mantienen la elasticidad normal de la piel, dado que lo que hacen es conservar la humedad natural de la piel. Esto es solo preventivo, claramente, y es ideal en los pacientes. Digamos, en esto van a tener 3 tipos de pacientes en los cuales esto es fundamental. Son los pacientes que tienen terreno varicoso o terreno arterial, ya sea por un terreno varicoso por una insuficiencia venosa o un síndrome de Lerich, que es la obstrucción de las arterias del miembro inferior, sobre todo en fumadores, o pacientes diabéticos con microangiopatía, donde se produce el déficit de circulación en la microcirculación terminal, y eso hace que sean propensos, eso sumado a pequeñas erosiones que se pueden provocar hasta por un zapato que aprieta un poco, de eso pasando por todo lo que ustedes quieran. Además, el paciente diabético tiene una glucohistequia, o sea que tiene un aumento de la cantidad de glucosa en los tejidos, y eso favorece la colonización por gérmenes y la formación de úlceras, a veces acompañada de necrosis, si la microangiopatía llegó a provocar la anoxia total del tejido y la posterior necrosis. A veces es un mecanismo que se da en conjunto, en donde hay una microangiopatía y la infección colabora finalmente para terminar en una necrosis, y a veces la secuencia empieza con la necrosis vacular sobreinfectada, o sea, como sea, de cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos direcciones. Los pacientes diabéticos deberían tener la piel bien hidratada, usar medias que no compriman demasiado, zapatos que no aprieten, que sean cómodos y no aprieten, lo más acolchados posibles, mantener una higiene sobre todo de los pies
exhaustiva, con visitas por lo menos mensuales a los podólogos para que los pies se encuentren en condiciones y la úlcera no tenga oportunidad de producirse. Bien, sigamos. Todas estas cremas entonces son útiles para la prevención de esos pacientes. Para los pacientes internados, digamos, la mejor prevención es evitar, si bien se le pueden aplicar todas estas cremas, lo mejor para los pacientes internados es evitar, son los colchones de agua o la rotación, por lo menos una vez por turno. Lo ideal sería un poquito más, ¿no? Pero bueno, pongámosle por lo menos una vez por turno. Bueno, los apósitos de poliuretano que ustedes tienen acá, en realidad son, está un poquito salteado el asunto, ¿no? Pero una vez que se produce la úlcera, uno puede usar el apósito de poliuretano posterior a la limpieza de esa úlcera. Cuando uno hizo la limpieza de la úlcera, la desinfección como corresponde, puede usar el apósito de poliuretano, Tegaderm para los amigos, que separa la lesión del medio, entonces previene que se siga infectando y por lo tanto siga el círculo vicioso que conserva la úlcera abierta y eso al lado del medio permite igual la granulación por debajo. La úlcera, una vez que se provoca, va granulando desde el fondo y uno tiene que diferenciar el tejido necrótico residual del fondo de la úlcera, que es un tejido que debe ser removido siempre que se puede para mantener la úlcera limpia, pero tiene que tratar de no remover el tejido de granulación que se va formando en el fondo de la úlcera, que es un tejido típico de fibrina que ustedes van a ver cuando vean las curaciones de úlceras correspondientes. Además está decir que después, si quieren, se conectan con la licenciada Di Franco y ven la clase de la licenciada Di Franco de todas las técnicas de limpieza de la úlcera, de parte de enfermería y del mantenimiento, cuestión que yo a la que no me voy a dedicar, pero básicamente sigue los mismos parámetros que el resto de los procedimientos de enfermería sobre heridas, es decir, asepsia, manos limpias, guantes estériles, asepsia y colaborador, porque si uno va agarrando con los guantes todo lo que hay alrededor, bueno, ya los guantes se contaminan y no tiene más sentido. Entonces, siempre este tipo de úlceras, como las que tienen más abajo en las fotos, requieren colaboración en la limpieza, sobre todo cuando son muy importantes. Si son úlceras no tan importantes, de todas maneras requieren todos estos procedimientos, el lavado de manos, colocación de guantes estériles en lo posible. En general ustedes van a ver que en algunos lugares esto se hace con manoplas o con guantes no estériles. Bueno, en realidad lo mejor es hacerlo con guantes estériles. Bien. Para desinfectar la piel y la piel de la úlcera, el fondo de la úlcera, pueden usar cualquiera de estos productos que tienen acá y que oportunamente vimos cuando vimos desinfectantes.
En realidad, lo más, ustedes saben que el más efectivo de todos estos productos es la clorexidina. En esto también hay una cuestión de cada maestrito con su librito. Van a ver que algunos utilizan agua oxigenada para los fondos de la úlcera, pero sí, como desinfectante, claramente como desinfectante, el mejor, el más fiable es la clorexidina. Incluso hay jabón de clorexidina, con lo cual ustedes pueden limpiar la herida con un cepillo blando y abundante suero fisiológico. Es una buena manera de limpiar la herida, obviamente tomando los recaudos para no hacer un enchastre. Tienen que poner la pierna por encima de algún lebrillo o de alguna aislante de la cama, porque si no lo que van a hacer es mojar la cama y probablemente generar daño en el resto de la piel. Bueno, acá les dice, con cuidado y poca cantidad para no dañar el tejido cicatrizal. Ustedes deben remover el tejido necrótico excedente sin dañar el tejido de granulación, el tejido cicatrizal, que ya les dije que van a ver en el fondo de la úlcera. Bueno, acá está lo que les decía recién. Para limpiar, lo ideal es solución fisiológica, claramente. Abundante solución fisiológica que va arrastrando desde el centro hacia afuera. Obviamente lo que se puede utilizar es primero el agua oxigenada o el jabón de clorexidina. Se lava bien la herida y se limpia abundantemente con solución fisiológica. Esa va a ser una herida limpia, después se cubre con el apósito que ya vimos. Hay algunas soluciones para lavados de herida, pero no tienen ventaja sustancial sobre lo que les acabo de explicar. Si la tienen, en esto, digamos, en los últimos años no se han puesto de moda, digamos, ha habido una publicidad un poquito agresiva de algunos productos para el tratamiento de las úlceras. Las estadísticas dicen una cosa que desgraciadamente en la práctica no se observan del todo. Probablemente por malos procedimientos, pero bueno, entre estas cosas están estos líquidos nuevos. Yo particularmente no me parece que agreguen demasiado al tratamiento convencional si está bien hecho y hecho con la asiduidad que corresponde y se tienen los cuidados que corresponden. Bien. Las sustancias debridantes como la colagenasa se utilizan cuando no existe infección en la colagenasa. Lo que hace es romper los puentes de colágeno, de ahí su nombre. Hay igual en el mercado hay colagenasa con antibiótico, con lo cual pueden usar las dos cosas juntas. De todas maneras, depende del tamaño de la herida. A nadie se le ocurriría usar este tipo de tratamiento para una herida grande y profunda. Esto puede tener algún tipo de efecto en una pequeña herida. Ahí podemos tener algún tipo de éxito, pero en una herida
digamos, más importante, en una úlcera importante, obviamente no vamos a usar esto. Aunque si no tenemos otra cosa, también podemos echar mano. De hecho, hay un producto que debe tener 50 años en el mercado que se llama Iruxol, que tiene una mezcla de colagenasa con un antibiótico, no me acuerdo cuál es ahora, pero bueno, ha sido desde el fondo de la historia utilizado para el tratamiento de las úlceras. Lo ideal es la debridación mecánica en quirófano, si es posible, como se debe, con anestesia para que el paciente no sufra, y también podemos utilizar debridación osmótica, raramente usada, que se hace obviamente con sueros hipertónicos. Bueno, si la úlcera se infecta, se le puede sumar este tipo de antibióticos locales, de los cuales yo le diría que lo que más se usa, en realidad, a ver, de las cremas con antibióticos locales, lo que más se usa actualmente es el ácido fusídico y la mupirocina. La sulfadiazina argéntica no es otra cosa que el Platzul, que se usa muy extensamente en las quemaduras, pero no tanto en las úlceras, aunque también puede usarse porque, bueno, tiene cierto poder bacteriostático. No, cierto no, tiene poder bacteriostático. El ácido fusídico. ¿El azul ya no se utilice más? ¿Cómo? ¿Puede ser que el Platzul ya no se utilice más? Mira, puede ser y no puede ser, digamos, a ver. No, lo pregunto porque yo me había quemado la mano y en el trabajo pregunté si había Platzul y ahí me dijeron, no se usa más, me dicen. Bueno, como que está prohibido, algo así, por eso lo pregunto. Bueno, por eso. A ver. Se usa y no se usa. Depende de lo que tengas a mano. O sea, si vos tenés una quemadura, por ejemplo, primero que si tenés una quemadura en el trabajo, no sé dónde trabajás, pero debe ser una quemadura de segundo grado o una quemadura de primer grado, que lo que se combate con agua fría y cualquiera de estas cremas con antibióticos, y se cubre la zona con papel film. Esto es lo que se usa. Y en las grandes quemaduras también se usan algunos, ahí en este momento no me sale el nombre, pero algunos antibióticos en pomadas que son posteriores a los lavados bajo anestesia, lavados que se hacen con cepillado de la quemadura, cepillado profuso y abundante suero de la quemadura, todo bajo anestesia del paciente. Estamos hablando de quemaduras extensas. Y se cubre al paciente con esta pomada, y se lo cubre con papel film, esa quemadura extensa, en relación a evitar la infección. En quemaduras menos importantes o en úlceras menos importantes se puede usar el Platzul. La verdad es que yo no veo que se use últimamente, pero bueno, no quiere decir que no pueda usarse. Y ustedes saben, además, como les repito siempre, que trabajan en medios, ¿sí?, distintos, diferentes, y entonces los tratamientos a los que
los que van a ver, por ende son diferentes. ¿Mm? Bien. Bueno, todas estas pomadas, cremas, etcétera, tienen la función de antibiótica directamente en el lecho de la úlcera, pero si la úlcera realmente tiene una infección importante, hay que utilizar antibióticos también por vía sistémica. Apósitos de plata, tampoco he visto usarlos. Y alginato de calcio en heridas exudativas grandes. Tampoco tengo experiencia de haberlo visto usar, por lo menos a nivel hospitalario. Y en lo que se refiere a lo último que uno puede registrar. Para para colágeno, para la cicatrización, ácido hialurónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene cierto nivel de éxito, les vuelvo a repetir, en determinados tipos de úlceras que no tienen un tamaño muy importante, porque si no, realmente no es muy... No son tratamientos muy exitosos. Bueno, los hidrocoloides es una de las pocas cosas que en los últimos tiempos se han extendido y que tienen y que hacen que las úlceras tengan buena evolución. Bien, son unos apósitos con coloides que absorben el sudado, mantienen la humedad de la herida y los coloides mejoran la granulación y la epitelización, mejoran fundamentalmente el fondo de la herida y hacen que los puentes de colágeno que tienen que recuperarse para recuperar la piel normal se estimulen. Es de lo que más, lo que mejor ha salido en los últimos tiempos. Bueno, hidrogeles, apósitos hidrocapilares, espumas, apósitos de siliconas y apósitos hidrorreguladores, en realidad tienen más éxito como aislantes de las úlceras, sobre todo en los pacientes internados. Uno puede pasarlo por la zona y eso hace que la zona se mantenga bastante aislada de la presión que puede generarle la postración. Entonces, sí se utilizan particularmente las espumas hidropoliméricas, son bastante exitosas en ese sentido. De todas maneras, realmente, por ejemplo, un paciente con colchón de agua y este tipo de tratamiento seguramente va a tener una buena evolución respecto a las úlceras. Bueno, aquí vemos lo que les estaba diciendo, úlceras por presión. Fíjense que los lugares son lugares donde hay decúbito, ya sea el decúbito, cuando me refiero a decúbito no me refiero ni a decúbito ventral, ni a decúbito dorsal, ni ninguna cosa de esas, sino que hay apoyo sustancial de esa parte de la piel sobre algún lugar.
Fíjense, esta úlcera, por ejemplo, la que se marca acá sobre el maléolo, claramente esta es una úlcera por un roce, probablemente en un tejido con un territorio varicoso previo o vascular, se me hace que varicoso por el aspecto, y como la úlcera se ha hecho sobre el maleolo. Esto es claramente una úlcera hecha sobre un zapato que rosa, distinta a esta que es una úlcera de decúbito claramente en una cama. Esto no les puede pasar, esto es desidia del cuidador o el enfermero. Este tipo de úlceras, como esta úlcera gigante que ustedes ven acá, son de tratamiento quirúrgico, y claramente claramente cuando eso pasa es que el cuidado de enfermería es horripilante. Así nomás. Así que el día que les pase eso, probablemente las echen a la mierda del lugar donde trabajan, o seguramente tengan un problema. Bueno, eso no puede pasar eso, es una cosa aberrante. Ese tipo de úlceras igual, se mantienen limpias, se les hacen todos los tratamientos posibles, pero son úlceras que van claramente cuando están limpias y están en el momento preciso, van a injertos de piel. Son úlceras de tratamiento quirúrgico, claramente no podemos tratar esas úlceras con semejante pedazo de úlcera con cremita, ni con apósitos, ni con nada por el estilo. Esas úlceras van a injerto quirúrgico. Bien. Acá tenemos otra úlcera, no veo la zona, pero bueno, claramente ustedes ven ahí un fondo que es necrótico, ven un tejido gris que corresponde al tejido de granulación, pero ven otro fondo, blanquecino y negro. Bueno, eso todo es necrosis, todo eso debe ser removido con la limpieza. Bueno, acá vemos una úlcera varicosa, varios tipos de úlcera varicosa. Claramente estos terrenos varicosos deben primero ser tratados, si es necesario, quirúrgicamente. Acá ya ven el tipo de infiltración. Acá hay claramente, en el cuadro inferior, hay una insuficiencia venosa fíjense que no se marca el tobillo, pero además hay por la infección cierto nivel de ectasia linfática. Fíjense acá estas varices, por ejemplo. Bueno, cualquier fracción sobre estas varices, primero que puede provocar un sangrado importante, pero además de eso, estas son todas varices de tratamiento quirúrgico, pero además de eso, tienen que tener esta piel, tiene que estar cuidada, resguardada, húmeda siempre, bien hidratada, etcétera, etcétera. Fíjense la diferencia con las úlceras diabéticas. Acá claramente hay una úlcera vascular. Fíjense la profundidad de las úlceras diabéticas. Rápidamente llegan hasta el hueso, como se observa ahí. Difícil tratar estas úlceras solo con apósitos. A veces cierran, requieren un gran compromiso, no solo del médico tratante, sino también de el paciente, lo cual es un poco difícil de lograr. Por lo tanto,
en general son úlceras que finalmente terminan con un tratamiento quirúrgico. Bueno, fíjense esta última úlcera gigante que abarca el pie, el tobillo y parte de la pierna. Claramente, bueno, en algunas de estas situaciones, dependiendo del grado de necrosis y del grado de infección, este tipo de úlceras avanzan hacia la amputación. Ustedes fíjense acá en esta úlcera chiquita que se ve en el hallux, en el dedo gordo, claramente es una úlcera que se ha facilitado con el roce, con algún zapato o algo, pero fíjense el color azulino, cianótico de este dedo, y tengan en cuenta que ya eso es un indicio de mala circulación. Fíjense la opacidad de la uña, fíjense la uña que está atrás, retraída, opaca. Esos ya son indicios de una circulación deficiente. Bueno, acá tenemos el famoso apósito hidrocoloide del que les hablaba, que da bastante buen resultado, sobre todo en el paciente hospitalizado, que uno puede controlar, digamos. No se trata de poder de policía, pero el paciente hospitalizado uno ve que no se baje de la cama demasiado, que no pase, que etcétera, etcétera. O cubre la herida, cubre el pie de la manera que corresponda, de modo que el paciente no sufra, que esa úlcera no sufra infección. Esos apósitos hidrocoloides son bastante buenos para los tratamientos. También estos geles que vemos acá, y acá tenemos el famoso Tegaderm, que es el aislante, es bastante caro, pero en los lugares donde se puede conseguir, bueno, bárbaro, porque es un golazo realmente funciona y funciona muy bien. Más apósitos, diferentes tipos de apósitos. Bien, estos son de siliconas. Particularmente prefiero los apósitos de hidrogel, pero estos también funcionan muy bien. Bueno. No tenemos mucho más para decir de esto. Lo más importante de todas maneras es primero la prevención. Ustedes ya, les vuelvo a repetir, ya saben que hay determinado tipo de pacientes que tienen propensión o tienen una piel que facilita la formación de úlceras. Todos aquellos pacientes donde hay ectasia venosa o mala circulación arterial, incluso en los pacientes diabéticos, porque los tejidos tienen más cantidad de glucosa. Esto se llama glucohistequia, y cualquier fracción en los tejidos, dado el alto nivel de glucosa, facilita la infección. Entonces a veces no son pacientes que tienen microangiopatía, son pacientes diabéticos, pero sobre todo el uso de un calzado o de una media que no es apropiada le puede originar una pequeña fracción invisible en la piel que obviamente se infecta y puede terminar provocando una herida. Obviamente que es más fácilmente controlable si el paciente
no tiene una microangiopatía que lo acompañe. La limpieza es, ya lo vieron, lo más importante para ustedes, más allá de todo lo que vimos, es la limpieza. La limpieza, si es posible y si el paciente lo permite, cepillo blando y jabón de clorexidine y abundante suero fisiológico. También se puede usar, también hay unas, digamos, unas esponjitas ad hoc, pero no siempre están en todas partes y por lo tanto a veces lo único que tienen, a lo único que pueden recurrir son apósitos. Lo importante es que el lecho de la úlcera esté limpio y digamos que se aplique el desinfectante correspondiente, se lave bien el fondo de la úlcera y con abundante suero fisiológico. Con todas las normas de asepsia que se deben tener para este tipo de procedimientos. Sepan que todas estas cosas que nombramos acá sirven para algunas úlceras que no sobrepasan determinado tamaño y que cuando ya las úlceras tienen un tamaño demasiado importante, el único tratamiento posible es el tratamiento quirúrgico. Es decir, la limpieza en quirófano de la úlcera con el injerto de piel correspondiente, ahí sí protegido como corresponde, y evaluar si ese injerto prendió en la herida o no. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Nunca tiene nada, nunca les llama la atención nada, nunca tienen nada para preguntar. Bueno, nos queda una clase más antes del parcial. Lamento ser aguafiestas, pero bueno, así es la vida. Así que quedamos poquito, hoy somos 14, la verdad que no sé cuántos quedamos acá, si no conté, pero bueno, se supone que la regularidad sale automáticamente. Calculo que no debemos ser mucho más de 20, o 25, como con toda la furia. Entonces, Profe, ¿sería el 11, el parcial, el jueves 11? O sea, si falta una clase más, la del 4. Si tú lo dices, debe ser el jueves 11. Yo no llego. Yo sé que los jueves le tengo que dar clase y nada más. Bueno, yo sé que los jueves nos conectamos también, así que capaz que es el jueves 11. Que les queda una clase más. O sea que el próximo jueves, después de la clase, es el parcial. No es muy difícil. Es un parcial bastante benigno por lo que se ve, por los temas que tuvieron, así que espero que les vaya bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna cosa que decir, el jueves que viene nos vemos. Hasta el jueves. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta el jueves. Profe.